Juan Guaidó, apagón en Venezuela evidencia la ineficiencia del usurpador Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, culpó del masivo apagón que afectó a casi todo el país desde la tarde del jueves a Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que el masivo apagón que afectó a casi todo el país desde la tarde del jueves evidencia la ineficiencia del usurpador Nicolás Maduro. 11 p.m. 22 estados sin luz. 6 horas número sin luz, en Caracas es un récord. Caos, preocupación e indignación. Este apagón evidencia la ineficiencia del usurpador. La recuperación del sector eléctrico y del país pasa por el cese de la usurpación, escribió Guaidó en Twitter. Tenemos el Guri, Tecoume y Caruachi. Tenemos Planta Centro y Tecoue. Tenemos agua, petróleo y gas. Pero lamentablemente tenemos un usurpador en Miraflores, agregó. Guaidó afirmó que Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Sigamos adelante. Durante nuestra gira en el sur, buscamos apoyos para atender esta crisis. El bloqueo al progreso lo vencemos con movilización. Nos vemos el sábado en la calle. Un apagón masivo mantiene este jueves a oscuras a Caracas y casi todos los estados del país, en lo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció como un sabotaje contra la principal represa de generación de energía eléctrica del país. La corriente se cortó en Caracas a las 16:50 locales, 20:50 GMT, provocando el colapso del tráfico debido al desalojo del metro y fallas con los semáforos. Mareas de personas caminaron varios kilómetros tras salir de sus trabajos. El apagón afectó también al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, según reportes de viajeros en las redes sociales. Además, se suspendió un partido entre el Deportivo Lara, de Venezuela, y el Emelec de Ecuador, por el Grupo B de la Copa Libertadores, previsto para la noche de este jueves en la ciudad de Barquisimeto y reprogramado para el viernes por la tarde. Entrada la noche, al cabo de casi 6 horas, el servicio seguía sin restablecerse. En algunos sectores de Caracas, los habitantes hicieron sonar cacerolas en señal de protesta. Ya estamos cansados, agotados, declaró a la AFP Estefanía Pacheco, madre de 2 hijos, obligada a recorrer a pie los 12 kilómetros entre su lugar de trabajo como ejecutiva de ventas en el este de la capital venezolana y su casa en el oeste. En Caracas, ciudad con altos índices de criminalidad, la población procura regresar a sus casas con la luz del día y casi no hay actividad nocturna. De acuerdo con reportes de la prensa local, el apagón afecta prácticamente a toda Venezuela, con cortes en 23 de los 24 estados y en la capital. A la vez, fallan las líneas telefónicas y la internet. Da tristeza cada vez que estas cosas ocurren, lamentó Estefanía, pues los cortes de electricidad son habituales en Venezuela. Crónicos desde hace años en la zona occidental, vienen extendiéndose a Caracas y otras áreas. Especialistas responsabilizan al gobierno socialista por falta de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura en medio de una grave crisis económica, pero altos funcionarios denuncian frecuentemente actos de sabotaje. Maduro culpa de masivo apagón a la guerra eléctrica dirigida por el imperialismo. Un apagón masivo dejó sin luz a Caracas y casi todos los estados de Venezuela. Entrada la noche, al cabo de casi 6 horas, el servicio eléctrico seguía sin restablecerse. Caracas. Nicolás Maduro culpó a una supuesta guerra eléctrica liderada por Estados Unidos del masivo apagón que dejó sin luz a Caracas y casi todos los estados de Venezuela desde la tarde del jueves. La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. Máxima unidad de los patriotas, dijo Maduro a través de su cuenta de Twitter. Por su parte,
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, sostuvo que se trató de un sabotaje criminal, brutal que busca dejar a Venezuela sin suministro eléctrico durante varios días. Sin embargo, Rodríguez aseguró que la electricidad ya regresó a zonas del este de Venezuela y que en las próximas horas debería estar restablecida en las demás regiones. Pese a ello, un apagón masivo mantenía la noche de este jueves a oscuras a Caracas y casi todos los estados del país. La corriente se cortó en Caracas a las 4:50 p.m. locales, 20h50 GMT, provocando el colapso del tráfico debido al desalojo del metro y fallas con los semáforos. Mareas de personas caminaron varios kilómetros tras salir de sus trabajos. El apagón afectó también al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, según reportes de viajeros en las redes sociales. Además, se suspendió un partido entre el Deportivo Lara, de Venezuela, y el Emelec de Ecuador, por el Grupo B de la Copa Libertadores, previsto para la noche de este jueves en la ciudad de Barquisimeto y reprogramado para el viernes por la tarde. Entrada la noche, al cabo de casi 6 horas, el servicio seguía sin restablecerse. En algunos sectores de Caracas, los habitantes hicieron sonar cacerolas en señal de protesta. Ya estamos cansados, agotados, declaró a la AFP Estefanía Pacheco, madre de 2 hijos, obligada a recorrer a pie los 12 kilómetros entre su lugar de trabajo como ejecutiva de ventas en el este de la capital venezolana y su casa en el oeste. En Caracas, ciudad con altos índices de criminalidad, la población procura regresar a sus casas con la luz del día y casi no hay actividad nocturna. De acuerdo con reportes de la prensa local, el apagón afecta prácticamente a toda Venezuela, con cortes en 23 de los 24 estados y en la capital. A la vez, fallan las líneas telefónicas y la internet. Da tristeza cada vez que estas cosas ocurren, lamentó Estefanía, pues los cortes de electricidad son habituales en Venezuela. Crónicos desde hace años en la zona occidental, vienen extendiéndose a Caracas y otras áreas. Especialistas responsabilizan al gobierno socialista por falta de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura en medio de una grave crisis económica, pero altos funcionarios denuncian frecuentemente actos de sabotaje. Piden a Guaidó que nombre representante en la ONU como hizo en varios países. La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio realizó el pedido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Miami. El presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, José Colina, pidió al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que es reconocido como tal por medio centenar de gobiernos, que nombre un representante en la ONU. Así como han sido nombrados los representantes ante los diversos países, es de vital importancia precisar a este organismo multilateral, ONU, que está sirviendo de vitrina para las exposiciones de los representantes impostores de la dictadura de Nicolás Maduro, dice en una carta dirigida este jueves a Guaidó. Colina, un exmilitar exiliado en Miami, le solicita a Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, AN, controlada por la oposición a Maduro, que nombre embajador y todo el cuerpo diplomático ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. Con un nombramiento legítimo de su parte ante este organismo, los Estados Unidos, que han sido nuestro principal aliado en esta lucha, y los demás países de la comunidad internacional podrían originar acciones ante el cuerpo diplomático designado por Maduro, quien está usurpando funciones, subraya Colina. Desde el 19 de diciembre de 2017 Samuel Moncada Acosta es el jefe de la misión permanente de Venezuela ante la ONU en Nueva York, según la página web de la organización, cuyo secretario general, el portugués Antonio Guterres, defiende que la crisis del país suramericano solo se puede solucionar con un diálogo político. A la misión de Venezuela en la ONU está asignada María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez, cuya deportación respaldan miles de personas en una solicitud registrada en la plataforma We the People, de la Casa Blanca. La petición,
creada el pasado domingo por alguien que responde a las siglas JP, debe alcanzar la cifra de 100.000 adherentes para obtener una respuesta de la Casa Blanca inmersa en una grave crisis económica y social. Venezuela vive además una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente en razón de su victoria en unas elecciones celebradas en mayo de 2018, que no fueron reconocidas por parte de la comunidad internacional. El 23 de enero el opositor Juan Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país al considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro. Guaidó fue reconocido inmediatamente por el gobierno de Estados Unidos como presidente encargado y ahora ya son más de medio centenar los que le apoyan, incluidos gran parte de los de Latinoamérica y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, UE. Sin embargo, Maduro sigue ejerciendo la presidencia en Venezuela, tiene el crucial apoyo de la jefatura de las Fuerzas Armadas y está respaldado por una serie de países, entre los que se incluyen Cuba, Nicaragua, Rusia y China. Guaidó ha nombrado embajadores en países como Estados Unidos, Colombia y España, entre otros. Venezuela, oposición dice que no repetirá error en ingreso de ayuda humanitaria. El diputado opositor venezolano José Manuel Olivares dijo que en los próximos días se verá cómo la ayuda humanitaria está en Venezuela. Cúcuta. El diputado opositor venezolano José Manuel Olivares aseguró este jueves que no repetirán el error de anticipar detalles de la operación de envío de ayuda humanitaria para Venezuela, como ocurrió el pasado 23 de febrero cuando el intento de ingreso terminó en disturbios. Powered by Rubicon Project. No vamos a cometer el mismo error de revelar lo que vamos a hacer, dijo Olivares en una rueda de prensa en el centro de acopio de ayuda humanitaria ubicado del lado colombiano del puente de Tiendites, que une a Cúcuta con la localidad venezolana de Ureña. Las declaraciones las dio 12 días después del frustrado intento de ingreso de la asistencia en camiones hacia ese país por los puentes que comunican a Cúcuta con San Antonio y Ureña, en el estado Táchira. Sin embargo, Olivares insistió en que en los próximos días se verá cómo la ayuda humanitaria está en Venezuela. Asimismo, el diputado señaló que fueron más de 40 toneladas de medicinas y alimentos los que se perdieron cuando se incendiaron dos camiones que pretendían ingresar a ese país el pasado 23 de febrero escoltados por centenares de voluntarios. Por otra parte, Olivares supervisó este jueves llegada de un nuevo avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que viajó desde la Florida cargado con medicinas. Con respecto a las ayudas que arribaron este jueves, la coordinadora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Bonnie Glick, detalló que entre la asistencia hay guantes de látex, batas quirúrgicas, mascarillas y también insumos de limpieza, para desinfectar los hospitales y clínicas en cuanto entremos a Venezuela. Más de 600 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos e insumos médicos, están almacenadas en Cúcuta a la espera de ser llevadas hacia Venezuela cuando el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, dé la orden. Al respecto, el presidente colombiano, Iván Duque, reafirmó el sábado el apoyo de su país a la comunidad internacional para almacenar alimentos y medicinas destinados a paliar la crisis que se vive en Venezuela. En Venezuela hay muchísimos ciudadanos que están muriendo de hambre y la comunidad internacional quiere llevarles esa ayuda humanitaria. Nosotros seguiremos apoyando, al igual que el Brasil, en recibirla, en acopiarla y en facilitar la logística para que los venezolanos puedan llevarle esa ayuda a sus hermanos, afirmó el mandatario colombiano.